Dios y Padre, queremos esta noche volver a agradecerte los hijos que nos has dado por herencia. De verdaderamente que lo hacemos cada semana porque son una felicidad cada uno de estos niños y niñas que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque confiaste en que nosotros podríamos darles sus derechos, no solamente exigirle obligaciones, sino que nos damos cuenta que ese hijo no vino porque quiso, sino porque le trajimos nosotros. Ayúdanos a comprender y a entender tu voluntad respecto de los derechos que cada hijo tiene y que esta noche podamos tener un mejor criterio respecto de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas más interesantes es que somos de la familia de Dios. Yo cuando veo a un niño que pide limosna en la calle, yo siempre digo, bueno, ¿dónde estarán los papás de este niño? ¿A usted le gustaría que un hijo pidiera ahí, jugando con naranjitas ahí, vestido de payaso, que pidiera una moneda a los carros? Pues, ¿dónde están los papás de esos niños? ¿Dónde están los derechos de esos niños que están ahí? Sin duda que esos papás no se dieron cuenta que somos linaje de Dios. Dice Hechos capítulo 17, el verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Cuando un hombre y una mujer que se aman se acercan al altar de Dios para casarse, estamos pidiendo en ese momento el permiso para vivir juntos. Y de hecho estamos pidiendo autorización para unir las características masculinas de él con las características femeninas de ella, para reunir las dos características en una sola. Lo que estamos pidiendo a Dios es que nos apruebe en nuestra decisión de tener fruto de nuestro amor, porque nos queremos tanto antes de casarnos que no aguantamos vivir separados. Casémonos, estemos juntos el resto de la vida. Uy, qué bonita idea, lástima que no todos la alcanzan, pero esa es la idea. Así que nosotros tenemos un amor tan grande que necesitamos darle a ese amor un fruto, porque no es tanto pedir a Dios que consienta en que compartamos el hecho conyugal, cuanto que bendiga el fruto que tenemos de nuestro amor. Ese fruto son los hijos, sin duda, los cuales no pidieron venir a este mundo. No conozco ningún niño que haya dicho, papá, quiero nacer, engéndrame en mamá. No conozco ninguno. Nosotros traemos a esos hijos de parte de Dios. Y Dios confía que siempre habrá amor en esta casa para que ese hijo pueda venir a este mundo y nacer y crecer y aprender el amor, porque lo tiene que aprender de nosotros. Imagínense una pareja que se divorcia, ¿cómo el hijo puede aprender el amor? Imagínense un hijo que nace bastardo en una casa donde el padre no está, ¿cómo aprende el amor? De manera que ese hijo tiene que venir, nacer, crecer y aprender el amor para que un día él a su vez pueda amar a los demás. Y Dios mira la intención de los que se quieren casar y claro, nos bendice en nuestra pretensión y después nos da hijos por herencia, como ya estudiamos. Así que el hijo, sin saberlo, sin pedirlo, una vez que está concebido en el vientre materno, solamente tiene una opción, recibir de nosotros sus padres todos los derechos que merece y disfrutarlos plenamente. Eso es nada más. Esos derechos son facultad que todos recibimos de parte de Dios. Dice lo que leímos, por quien vivimos y nos movemos y somos linaje de Dios, linaje divino. Por supuesto el bebé cuando nace pues no lo sabe. Todavía un niño como el que está ahí haciéndome la competencia no sabe que es linaje de Dios. ¿Verdad que no sabe? No puede saberlo. Ese hijo tiene que crecer y poco a poco tiene que saber de sus padres que tiene ese derecho. Por eso nosotros padres somos responsables de hacer valer los derechos de ese hijo, por cuanto el hijo es linaje de Dios. Esos chiquitos son linaje de Dios. Esos hijos e hijas que usted tiene en casa son linaje divino. Dese cuenta. Eso nos da la medida del fruto y la medida del trato que debemos al hijo y del merecimiento que tiene de vivir en esos derechos que muchas veces le negamos. Hoy quisiera que viéramos cuáles son esos derechos que tiene el hijo. Son muchos desde luego, pero me voy a fijar en unos 9 esenciales. El primer derecho que tiene el hijo es ser deseado.
Yo supongo que un hijo que va a nacer en un hogar tiene padres que deben tener el anhelo de tener un hijo. Las parejas que desde que se van a casar ya están poniendo trampitas. Dicen, no, es que no vamos a tener los hijos porque es muy pronto, vamos a esperar 2 años. Imagínense que cuando ese hijo nace, tiene un rechazo de 2 años. Así es. Y uno dice, ay, pero pues el hijo ni sabe. Eso es lo que nosotros creemos. El amor al hijo tiene que ser previo a su concepción. Nosotros debemos anhelar, desear ese hijo. Y no una vez que está concebido, decir, ay, pues no tengo más remedio, pues lo voy a amar. Pobre hijo, ¿no? Cuando el hijo es deseado, se ora a Dios por él antes de concebirlo. Pero la realidad es que no todos los hijos nacen así. En ocasiones, el hijo tiene más rechazo que aprobación. Falló la píldora o falló el dispositivo y viene el hijo y produce una cantidad de problemas, ¿sí o no? De manera que cuando el hijo es deseado, se sueña con las características de ese hijo. Se desea, se pide a Dios, Dios, danos un hijo. Queremos tener un hijo en nuestra unión, el fruto de nuestro amor. Imagínense un hijo que es deseado, se idealiza, y ya que se ha idealizado, entonces se concibe en amor. Yo puedo ver en la Biblia, por ejemplo, Jacob. Usted recuerda que Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos que tuvo, él tenía especial predilección por José y por Benjamín. Dice uno, bueno, ¿y por qué? Porque no por Zabulón o por Neftalí. José y Benjamín tienen una especial significancia porque fueron vehementemente deseados por sus padres. Imagínense, su madre Raquel era estéril. Imagínense una mujer estéril, lo que desea un hijo, clama a Dios por un hijo. Y cuando ese hijo nace, pues imagínense cómo se le quiere. Curiosamente, de los 12 hijos de Jacob, José y Benjamín son los hijos que más eran amados por sus padres porque eran deseados antes de nacer. Cuando el hijo es deseado, ese derecho a ser deseado le produce una gran felicidad toda su vida. Derecho número 2, tiene derecho a la vida. Una vez concebido, el hijo tiene derecho a nacer. Cualquier intento de impedir su nacimiento, se le niega un derecho natural por cuanto el hijo no pidió ser concebido. Los partidarios del aborto o los homicidas, que es lo mismo, no le dan valor a un hijo cuando está concebido. Incluso usted habrá escuchado que dicen el feto, el embrión, el producto. ¿Se ha fijado en eso? Es que, déjeme decirle algo, ni es feto, ni es producto, ni es embrión, es un hijo. Ya hemos dicho esto muchas veces. Cuando el espermatozoide masculino se une al óvulo femenino, en el instante preciso de la unión, en ese instante preciso Dios sopla espíritu de vida. Por eso hay vida ahí. Y en ese momento, esa célula microscópica, que no se puede mirar a simple vista, es un hijo, no es un feto. No, dicen los abortistas, es microscópico. Además, pues lo podemos desechar porque ¿quién nos ve? Él no siente. ¿Sabía usted que el hijo siente? El hijo siente cuando es rechazado, incluso en sus etapas embrionarias. Pues es una persona. De manera que dice, no, pues lo podemos suprimir, todavía no está formado. El hecho de que no haya una formación alrededor de esa célula microscópica no quiere decir que ahí no haya un hijo. El libro de los Salmos, capítulo 10, el verso 7. Aquí habla de los abortistas, dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas y en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Pero pues lo triste es que en este país de legalizar el aborto, o sea que tenemos que legalizar el homicidio, que es lo mismo. Como otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, han matado ahí más niños que los que han muerto en todas las guerras enteras, ¿no?
Todos los días se matan niños porque está legalizado el aborto. Y dice, no, pues es que es una cosa así de nada, ¿no? Es un hijo, es una parte del linaje de Dios que echamos a la basura. Pero la cuestión es que desde que esa célula está unida, el Espíritu de Dios ya está en el Hijo desde la concepción. Desde que se concibe, en ese instante dijimos, el Espíritu de Dios está en ese Hijo. Job capítulo 10, el verso 10. Dice en una pregunta, ¿no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Quiero que advierta ese tu cuidado guardó mi espíritu. Vemos claramente que el espíritu está ahí en el momento de la concepción. Una vez que vaciados como leche hemos cuajado, entiendo que ese espíritu que proviene de Dios va vistiéndose de piel. Solamente son 2 células unidas, pero en ese instante el Espíritu de Dios permite que esas células comiencen a vestirse de piel y de carne. En ese momento vamos siendo tejidos con huesos y con nervios. Uno de los milagros más extraordinarios que hay. Si usted tiene oportunidad de ver las fotografías intrauterinas que sacó Lennart Nielsen, por ejemplo, en un libro que publicó hermosísimo, de cómo se va formando desde la concepción, desde el momento en que se unen las 2 células y después cómo se va formando el bebé en el vientre. Maravillosas esas fotografías. Lo logró con lentes endoscópicas en una mujer encinta. Y verdaderamente que uno puede asomarse al vientre materno y ver ese milagro existencial de cómo un hijo viene a este mundo, y así vinimos todos, usted y yo, todos hemos venido así. Y verdaderamente es un milagro, son cosas en donde solamente Dios tiene acceso. Qué bueno que una lente se metió en el lugar donde solo Dios tiene acceso, pero usted puede ver ahí cómo desde que es una célula pequeña, ese bebé se va cubriendo poco a poco de tejido, de huesos, de nervios, de piel, de carne, porque dice ahí que la vida y la misericordia nos son concedidos, y esto no porque lo merezcamos, sino por un don divino. Nos son concedidos esa vida y esa misericordia. Así que cuando ese hijo nace, ¿qué espera? Cuidado. Porque no es nuestro, es un material divino. ¿O podrá alguien hacer un bebé? Pues dígame quién. Han hecho unas figuras de yeso y de cera y han hecho imitaciones muy bonitas del ser humano. Usted puede ver las estatuas de cera en los museos y casi puede hablar la persona, pero usted péguele así en el rostro a una estatua de cera, dígale habla y no le habla, porque no tiene vida. Lo que Dios hace tiene vida y nos usa a nosotros para co-crear estos seres. Así que Él espera, el hijo que nace, que guardemos su espíritu, porque está dentro de todo ese bebé así bonito que nace, así carnudito, rosadito, bonito. Dentro hay un pedazo del Espíritu de Dios. Esto no lo pueden mirar los partidarios del aborto, porque si no, pues no harían su dinero. Pero un hijo tiene derecho a vivir por su espíritu. De ahí que los padres debemos tener un cuidado prenatal extremo. ¿Cuántas mamacitas están esperando a un hijo aquí? 1, 2, bueno. Desde ese momento que sabe que el hijo está en su vientre, tiene que tener un cuidado prenatal extremo. El papá esencialmente debe vigilar ese cuidado en la madre. Cada X tiempo debe llevarle con el especialista y el médico va, le checa, le mide, le pesa y todo. Y va diciendo, ahora necesita hierro, ahora necesita potasio, y le va dando los nutrientes necesarios a la madre para que ese hijo vaya recibiendo el cuidado, no solamente físico, sino del espíritu de ese hijo que está dentro. Los adelantos actuales permiten ahora proveer los nutrientes para asegurar un embarazo óptimo. Y uno tiene que amar a ese hijo desde que es concebido, porque si fue deseado, ya desde el vientre materno le empezamos a leer la palabra y comenzamos a orar en voz alta y comenzamos a bendecirle en el vientre de la madre para que ese hijo venga a un seno en donde va a ser bien recibido y muy amado. Actualmente el ultrasonido provee medios para que la vigilancia del hijo previo a su nacimiento sea excepcional. Realmente un hijo ahora se puede prever desde el primer día casi de concebido hasta que nace
para que nazca bien, saludable, perfecto, con todos los cuidados. Por eso la madre tiene que tener el cuidado de no fumar, no beber, no excederse, menos aún drogas ni nada de esas cosas, para que ese hijo venga y nazca en un hogar en donde sabe que se le ama. De esa manera el hijo puede nacer sin carencias, en pleno vigor, en salud y sin peligro ni para la madre ni para el niño. Y entonces el parto se facilita tanto que se cortan todos los riesgos. Y en esto, ¿sabe quién está presente? Dios. Isaías 66, el verso 9. Mire cómo Dios está presente en estas cosas. Dice, yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Fíjese quién es el que hace engendrar y fíjese quién es el que hace dar a luz. Dios está presente en estas cosas. Son cuestiones verdaderamente divinas. No sé si usted ha estado presente, papá, en algún parto de sus hijos. Si no ha estado, se lo recomiendo, porque entonces uno puede comprender más aún este milagro existencial. Derecho número 3. Cada hijo tiene derecho a tener un hogar. ¿Qué quiero decir? Tiene el derecho de venir al seno de una familia estable, con padres bien avenidos y bendecidos. Tiene el hijo el derecho a nacer en el mismo clima de amor en que fue concebido. Yo creo que cuando nos amamos entre esposos, tenemos mucho amor. Y en ese amor en que es concebido el hijo, por cuanto papá y mamá se aman y por eso se unen, en ese mismo amor el hijo tiene que nacer. Vamos a mirar Proverbios 17, el verso 6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. ¿Por qué le cito esta parte de la Escritura? Porque esto refiere al árbol genealógico de ese hijo que nace. Habla de la bendición que debe estar reinando en todos sus antecesores y en el hogar en que se nace. Qué difícil cuando el hijo tiene que venir a un hogar donde no hay un hogar estable, donde hay un divorcio, donde hay un problema, donde no hay amor. Así como la bolsa materna da al hijo en el vientre todo el amor necesario, cuando ese hijo nace, el hogar debe continuar siendo la placenta que rodea al hijo para que ese hijo se desarrolle. Pero ¿cuántas veces el hijo no tiene hogar? Tuvo un seno, tuvo una placenta que le alimentó en el vientre materno, pero cuando nace, el hogar está desbaratado o no existe. Por eso el hogar debe significar al hijo una habitación cómoda, una alimentación adecuada, un vestido justo para el niño o la niña, es decir, una provisión completa que incluya también protección, quiero decir, seguridad, amor, comprensión, etcétera, etcétera. ¿Está de acuerdo? Derecho número 4. Tiene derecho a tener padres. Y yo sé que usted me dice, oye, pues, ¿cómo? Pues eso suena extraño, ¿cómo que derecho a tener padres? Hay muchos hijos que nacen y no tienen padres cuando nacen. Hijos que son abandonados, que son regalados por adopción o simplemente desamparados. Yo he tenido a veces en mis manos hijos que me han regalado, personas que no los quieren tener. Muchacha que se fue por allí, le engañó el novio y pues se fue yendo y todo y nació el hijo y me dice, ¿y ahora qué hago con él? Regálamelo. Aquí hemos colocado varios niños que nacieron sin padres. ¿No le parece ridículo eso? Imagínese ese hijo. Viene al mundo y no tiene padres. Tiene una madre que lo parió, tiene un padre que lo engendró, pero cuando nace, ¿dónde están? ¿Quién sabe? El hijo tiene derecho a ser criado por sus padres. En ocasiones un hijo que es regalado o abandonado, pues se lo damos a alguien que pueda ser el papá o la mamá que lo atienda para que no sienta mucho el hijo en la falta de cuidado, pero sí lo resiente. Por supuesto que lo resiente. Así que no es el Estado el que tiene que criar a los hijos, ni los abuelos, ni las guarderías infantiles, ni la tía solterona, ni el servicio doméstico. Tiene el derecho a ser criado por quienes lo engendraron. Ese es un derecho del hijo. Y esto habla de la crianza materna. El hijo tiene derecho a ser amamantado. Toda mamacita debe darle el pecho
a su hijo. Son los hijos que crecen más sanos. Así que tiene derecho el hijo a una atención paterna cuidadosa. Y no solamente al nacer. Aunque tenga 20 y 22 años, aunque sea adolescente y nos dé problemas, tiene ese derecho a que el papá le cuide. Una crianza que vierta en el hijo el amor de los padres, tanto que el hijo vea en ellos un ejemplo a seguir. Ese es el asunto. Proverbios capítulo 20, verso 7. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Fíjese cómo la dicha a la cual el hijo tiene derecho va a depender de la integridad de sus padres y de que nosotros seamos justos. Miremos qué dice Pedro, primera de Pedro 5:3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si usted se da cuenta, nosotros no podemos tener señorío sobre los hijos, sino que tenemos que ser ejemplos para ellos. ¿Qué le parece? Derecho número 5. El hijo tiene derecho a ser sostenido. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pagar por él todo lo que cueste. Algunos papás no están de acuerdo conmigo, lo siento mucho, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que sostener al hijo, porque el hijo no es un limosnero. El hijo merece todo. Cualquier gasto que hacemos los padres con él es bien invertido. Pero a veces yo veo como algunos hijos me dicen, hermano, pues mi papá no me da para los pasajes, mi mamá siempre le está pidiendo para el gasto y no nos da nada. Ya está la mamá y los hijos de limosneros. Y el papá dice, es que no tengo. Y a lo mejor el papá tiene otros hijos por otro lado y por eso no le alcanza. ¿Se da cuenta? Cuando el hijo es pequeño, quizás no le regateamos mucho, le damos lo que sea necesario. Pero cuando crece, algunos padres creen que ya no tienen que sostenerle. Dice, pues si ya creció, ya cumplió 18 años, dicen ya es mayor de edad, pues ya que trabaje y que se sostenga. ¿Dónde dice? Si Dios lo dice en su palabra, podemos hacerlo, pero Dios no lo dice. Nosotros tenemos que sostener en todo ese hijo mientras está soltero, cualquiera que sea su edad. Cualquiera que sea la edad. Hasta el día en que ese hijo sale de casa para casarse, en ese momento cesa la responsabilidad de su mantenimiento por parte nuestra, por cuanto ahora ellos irán a una casa aparte. Pero mientras están con nosotros, todo lo que necesitan, escuela, colegiaturas, zapatos, libros, útiles, dinero, a veces crecen un poquito y ya están saliendo con una muchachona, hasta para tomar café con la muchacha le tenemos que dar dinero. ¿Cómo la ve? No, decimos pues que él, ¿pero de dónde toma el dinero él? ¿Quiere que lo robe en un banco o de dónde? Pues si usted, papá, es el proveedor, pues usted tiene que dar dinero para todo. Y luego que el hijo que no, que le gusta, que los jeans deben ser de tal cosa y que deben tener roturas en las rodillas y que debe ser de tal y cual forma. Pues usted tiene que darle al hijo lo que necesita. Y a veces un hijo pues cuesta bastante, y si son 2 cuesta más, y si son 3 cuesta más. Y la cuestión es que incluso el hijo tiene derecho a una parte del patrimonio que usted tenga. Tiene derecho a una parte de la herencia. Y decimos, pero pues es que yo lo trabajé, es que, mire papá, ni diga que usted lo trabajó, porque en realidad sí lo trabajó y usted lo ganó, pero ¿a poco se lo va a llevar cuando se muera? No se lo lleva, lo tiene que dejar. ¿A quién se lo va a dejar? A los hijos. Ellos tienen derecho. De manera que cuando alguien me dice, no, es que los hijos crecieron y ellos que se mantengan solos, es más, que me mantengan a mí ahora que ya estoy viejo. ¿Verdad que mucha gente dice eso? Y yo he recibido quejas de muchos jóvenes aquí que me dicen, no, mi papá no me da ni un peso, dice que yo me lo busque. Le dije, qué lástima que tu papá no conoce la Biblia, porque no, sí lo conoce. Ah, tráemelo para acá, le digo. Si conoce la Biblia, tráemelo para acá. Y he llamado a algún papá y le digo, ¿por qué no quieres pagar la universidad de este muchacho? Porque está grande, me dice. ¿Y eso qué? Pues ya está grande, que se mantenga. Le digo, ¿tú conoces la Biblia? Sí. ¿Dónde dice?
Pues no sé, pero debe decir. No, no dice. Y entonces le digo, mira, la Biblia dice que tú tienes que proveer para ellos. Ellos no tienen que proveer para ti. Ah, me dice, ¿a poco dice? Claro que dice. Te digo dónde dice. A ver, 2 Corintios 12, 14. Está Pablo anunciando una visita y mire lo que dice. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué le pareció? Dale un codazo al viejo tacaño, hermana, para que se dé cuenta. No, me dicen algunos, es que ya creció mucho este. ¿Cómo que ya creció mucho? ¿Cuántos años tiene? Tiene 30 años. A veces lo que ocurre es que cuando el hijo crece y ya trabaja, él se compra su ropa y nos ahorra mucho dinero. Pero la comida y el jabón y todo lo que gastan en la casa, lo tenemos que poner. ¿Cómo se oyó eso? Bueno, no fue un amén muy alegre, pero menos mal. De modo que lo más que puede hacer el padre es enseñar al hijo a proveerse lo necesario, pero el papá no puede recibir el beneficio. De manera que nosotros cuando vemos que un hijo está trabajando, pues lo animamos, lo empujamos, lo alentamos, gana su dinero, pues vemos que no lo tire, menos aún que lo tire en vicios o en cosas que no conviene, lo puede ahorrar, pues tiene que juntar para comprar una casa, porque si no tiene casa, ¿cómo se va a casar? Entonces el hijo hace su propia provisión y nosotros le sostenemos. Cuando él ya ha hecho su provisión y tiene algo, entonces ya se busca la pájara y comienza a hacer el nido, ¿no? ¿Qué le parece? Algunos papás eluden este compromiso y ¿sabe qué hacen? Le dicen al hijo, te pones a trabajar y tú pagas tu carrera. Eso no está en ningún lado. Si es un papá cristiano, no puede hacer ni decir eso. Ahora, si es un papá pagano, pues los puede echar a la calle a limpiar carros, a jugar con pelotitas ahí, pintarse y recibir dinero. Los puede echar a la calle, pero si es cristiano, no. El cristiano tiene que sostenerlos. Dice la Biblia que nosotros tenemos que proveerles. Y cuando lo dice de tal manera que no tiene ningún asomo de duda. 1 Timoteo 5:8. Dice aquí, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué le parece eso? Proverbios capítulo 19, el verso 14. Dice la primera parte del verso, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Así que los padres tienen una casa y lo que van juntando a lo largo de su vida, eso es la herencia o el patrimonio para los hijos. Proverbios 13:22. Tengo muchas citas, para alguno que diga, ay, no sé para qué vine hoy. Ese está mejor, dice la primera parte del versículo. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Qué le pareció eso? Solamente las hermanas dijeron amén. Bueno. Está muy bien. Derecho número 6. El hijo tiene derecho a ser educado. Los padres nos obligamos a orientar al hijo dentro de una educación que desarrolle al hijo. No solamente le instruimos en buenos modales o principios de una moral natural, no solamente le preparamos escolarmente, sino que tenemos que vigilar los programas educativos y balancear esos tiempos con los tiempos de recreo, descanso y esparcimiento. Esa es una obligación nuestra y es un derecho del hijo. El tope en cuanto a la educación del hijo son los padres. Aunque algunos papás promueven un desarrollo educativo más amplio que el que ellos recibieron, y yo sé que eso cuesta dinero, pero eso es nuestra obligación. Pero los papás no debemos fijarnos en el dinero, sino en la educación. Claro que los tiempos están difíciles, las escuelas, sobre todo particulares, están muy caras. Y la gente me dice, oye, pero pues tú lo dices muy bonito. No, pues yo tengo 5 hijos, así que nadie me puede decir que no he pasado por ahí. A veces me dicen, oye, ¿y si no tengo el dinero? Le digo, pues no tengas al hijo. Suena bien, ¿no? Bueno, dice, pero si el hijo ya llegó, pues trabajas más duro.
Oye, pero no es justo. Claro que sí. ¿Quién decidió que viniera el hijo? Es más, ni siquiera la mamá lo decidió. ¿Quién lo decidió? El papá. ¿Sí o no? Hermanos, el derecho a ser educado cesa en el momento en que el hijo abandona el hogar para formar el suyo. En ese momento terminó todo el compromiso. A partir de que el hijo se casa, ya no tenemos que aportar nada. Le hacemos parte de la herencia, digamos. Él sigue teniendo derecho a una parte del patrimonio de lo que tenemos los padres, pero ya no tenemos que dar absolutamente nada. Si el hijo casado regresa y dice, ay papá, no tengo dinero, usted le dice, ahora sí, estás del otro lado, ya no tengo nada contigo. Aunque a veces nos compadecemos y siempre le hacemos un préstamo que nunca regresa, ¿verdad que sí? Bueno, pero eso ya es una cuestión propia de cada uno. Así que el hijo, cuando va a casarse, ya debe estar instruido y ya debe estar educado. La palabra educar aparece solamente una vez en la Biblia, en el libro de Esther, pero la equivalente es criar. Así que siempre que hablemos de educación, vamos a hablar de la crianza de los hijos. La Escritura manda a los padres criar a los hijos para que los hijos puedan ejercer su derecho de ser educados. Las formas las vamos a estudiar después de acuerdo al sexo y de acuerdo a la edad de los hijos. Acuérdense que es solamente el estudio de los derechos. Derecho número 7. El hijo tiene derecho a ser respetado. La crianza del hijo implica en ocasiones el que tenga que ser exhortado o corregido. Esto en toda la época de la crianza. El derecho de los padres a corregir no debe pasar por alto el derecho de los hijos a ser respetados. Y aquí quiero explicar una cosa. Un hijo tiene que ser tratado con dignidad. Debe ser honrado en su propia individualidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le tratamos con firmeza, pero con consideración. ¿Por qué? Porque es un hijo. ¿Sabe qué dice el psicólogo? Que el psicólogo dice que no se golpea al hijo. Y en cierto modo tiene razón, al hijo no se le golpea, pero sí se le corrige. Claro que tampoco se le golpea de tal manera que se le hiera o se le falte al respeto. Por ejemplo, al hijo nunca se le corrige sobre la cara. Y yo he visto muchos papás, le dan cachetadas al hijo. No se puede, eso atenta contra la dignidad del hijo. No se le corrige sobre la cara ni sobre la cabeza. ¿Se acuerda del coscorrón? No se puede corregir de esa manera. No se le hace heridas cuando se le corrige, ni se le hace sangrar, ni se usa de fuerza que se le pueda romper un hueso o que se le pueda lastimar. Esto vamos a tener un tema aparte al final del curso. Nada más déjeme darle una cita hoy, Proverbios 19:18. Dice la Escritura, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mire qué interesante, son términos que uno tiene que entender como padre y como madre, porque corregir no quiere decir destruir. ¿Por qué razón? Porque va de por medio el derecho que tiene el hijo a tener buena salud y a ser respetado. ¿Sabía usted que los índices de niños asesinados a golpes por sus padres va en aumento? Hay niños golpeados. Incluso usted sabía que en los hospitales hay una sección del hospital que se llama el síndrome del niño golpeado para los que están en el sector salud. Y es una cosa de veras terrible el índice de niños golpeados o que son quemados con colillas o amarrados con alambres o golpeados salvajemente. Es muy alto en México, porque no se ha entendido que corregir no es destruir. Por eso es preciso instruir a los padres a hacer valer el derecho al hijo a ser respetado. Nada más que sobre esto vamos a tener un tema específicamente para saber cómo se corrige a un hijo. Derecho número 8. Tiene derecho a estar saludable. La salud del hijo siempre contempla su espíritu, su alma y su cuerpo. Acuérdese de eso siempre. Si está impedido el hijo, probablemente necesite un trato especial. Los padres debemos procurar un ambiente alrededor del hijo que le haga crecer sano. ¿Sabe por qué? Porque Dios en su palabra tiene como una alegría darnos salud. Tercera de Juan, el verso 2. Aquí vemos en palabra de Dios un deseo y una alegría de Dios. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto debe forzar a los padres
a no tener vicios para que el hijo no los herede. Si el hijo ve a los padres fumar, beber, etcétera, el hijo crece en un medio inconveniente y eso no va a ser saludable para el hijo. La salud del cuerpo tiene que ver con una habitación adecuada, tiene que ver con un programa deportivo, ropa, aseo. Eso es parte de la salud del cuerpo. Ahora, la salud del alma se consigue vigilando en el hijo aficiones, gustos, diversiones, los amigos, los sitios que frecuenta, lo que lee, lo que habla. Eso es parte de la salud del alma. Y la salud de su espíritu dependerá de que le orientemos hacia Dios. Y ese es el 9º derecho. Número 9, tiene derecho a conocer a Dios. En este país, el Estado tiene una enseñanza laica. Entonces, la enseñanza laica del Estado orilla a los hijos a no tener un concepto de Dios, porque se supone que es religión. Pero dígame una cosa, ¿Dios es religión? Dios es una persona. Y el Estado no sabe nada de esto. Esta es una tarea de los padres. Nosotros tenemos que hacer que ese niño conozca a Dios. Aclaro que el derecho del hijo no es a tener una religión, sino el derecho es conocer a Dios. La diferencia entre una religión y conocer a Dios es que una religión le hace conocer de Dios. En cambio, hacerles conocer la Biblia va a llevar al hijo a conocer a Dios. En las religiones se habla de Dios. En la Biblia, directamente Dios habla al hijo. Y esto es lo que hace diferencia. Por eso, un texto muy conocido, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? Pues usted ya sabe quién es el camino. De manera que nosotros tenemos necesariamente hacer que el hijo conozca a Dios, no por religión, sino por Jesucristo. Y esto es un derecho que todo hijo tiene. Hermano, pero yo no voy a mezclar o a inculcar una postura religiosa en mi hijo. Así, cuando él crezca, pues que él escoja. Yo digo, bueno, estoy de acuerdo, pero el hijo necesita una postura espiritual. Si nosotros dejamos que el hijo crezca así como mata silvestre, pues va a llegar un momento en que él no sepa qué escoger. ¿Por qué? Pues porque el mundo lo va a pescar antes que nosotros le digamos cómo detener al mundo para que no se lo coma. De manera que el hijo necesita una postura espiritual y esa solamente lo provee la Biblia. Y es por eso que a los niños les damos una Biblia desde antes de nacer. Si nosotros instruimos al hijo en el camino, con mayúscula, él conocerá a Dios. Y como es linaje suyo, porque linaje suyo somos, entonces si el hijo es linaje de Dios, pues tiene que ser guiado hacia Dios. Yo lo veo muy fácil así, porque en Dios vivimos y nos movemos y somos, dice la Escritura. El apóstol Pedro afirma que somos, junto con los hijos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Usted cree que el hijo sabe eso? El hijo no sabe nada. Pero cuando ya lo tenemos en la mano y va creciendo, un día el hijo tiene que saberlo. ¿De quién depende? De nosotros los padres. Así que nosotros le llevamos a conocer y a vivir sus derechos. Nada más que los derechos del hijo son obligaciones nuestras. Y aquí es donde nosotros nos comprometemos, cualquiera que sea la edad del hijo, nos comprometemos a hacer que ellos tengan y disfruten estos derechos. Una vez me asomé a una declaración que hizo la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, sobre los derechos del niño. Y me llamó la atención, porque dice la ONU que es derecho del niño desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil a la sociedad. Yo dije, bueno, pues está muy bonito, está en palabras muy hermosas, pero nosotros decimos que el hijo tiene que llegar a su lugar de hijo de Dios, y eso es mucho más alto todavía. Para que no tengamos que verlo un día en un manicomio, en un psiquiátrico, en una correccional, en un tutelar para menores, en un reclusorio, en un sanatorio, pues tenemos que tener cuidado. Cada uno de esos hijos debe tener un especial cuidado. Nosotros, padres, somos los únicos responsables. Si nosotros nos descuidamos, el hijo no tendrá ningún derecho
Y entonces, ¿qué podrá heredar ese hijo a nuestros nietos? Nada, solamente maldición. De manera que eso va a ser posible si nosotros le permitimos ejercer por lo menos estos 9 derechos. Son, digamos, los esenciales. ¿Están de acuerdo, papás y mamás? Yo no sé si hay aquí esta noche algún papá o mamá que tiene problema con sus hijos, pero no un problema chiquito, un problema grande. Póngase en pie, me gustaría orar por usted. Cuando alguien tiene un problema con un hijo, es porque necesariamente ha descuidado el trato y la crianza del hijo. Todavía está usted a tiempo, si es que usted tiene un problema, porque todavía está usted vivo, su cónyuge está vivo y el hijo está vivo. Así que todavía tenemos la oportunidad. Quizás si el hijo creció un poco nos cueste un poquito más de trabajo, pero es posible. Padre, quiero poner en tu presencia a quienes en esta noche confiesan al estar en pie que uno de sus hijos tiene algún conflicto. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesitamos tu palabra? Porque seguramente en los tiempos anteriores no tuvimos el cuidado suficiente para concebirlo en el momento preciso, para desearlo, para amarlo, y quizás no lo conducimos de acuerdo a tu santa palabra. No tenemos pretexto, tu palabra ya estaba escrita cuando nosotros nos casamos. Pero Señor, estamos implorando tu asistencia en este tiempo, tu protección para estos hijos en problemas, en conflicto. Tú los conoces, tú sabes quiénes son. Tómales en tus manos, Señor. Sabemos que todavía tenemos tiempo para poder corregir lo deficiente y para poder hacer algo en este sentido. Tómanos en tus manos, Señor. Permite, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe para saber qué hacer, para que esos hijos ninguno se pierda, sino al contrario, nosotros pongamos nuestro empeño. Queremos en esta hora, Señor, pedirte perdón por las fallas, por los errores. Pida perdón a Dios. Reconozca cuál ha sido su falla. Reconozca personalmente cuál ha sido su error. Y si usted lo reconoce y lo tiene identificado, puede corregir, puede restablecer la paz perdida. Señor, te necesitamos. Yo sé que tú perdonas nuestra falta de atención. Tú nos confiaste hijos por herencia y nosotros los hemos descuidado, pero a partir de este día, Señor, tomaremos más empeño. Sabemos que no son hijos nuestros, sino tuyos, y queremos volverlos a ti de una manera digna, para que ese hijo un día pueda alcanzar ese estado de hijo tuyo y pueda tener en su memoria el que tuvo padres que supieron guiarle. Tú nos ayudas cada día, Señor. Por eso en esta hora estamos poniendo ante ti el trabajo que tenemos por delante. Con tu asistencia, por tu Espíritu Santo, sacaremos adelante a estos hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre.